El secreto de Santa Faustina sobre el matrimonio y el alma. ¿Qué harías si descubrieras que existen almas en una profunda dimensión de purificación por haber considerado el matrimonio como algo desechable? Hoy quiero compartir contigo una verdad que rara vez se escucha en el mundo moderno, pero que tiene el poder de transformar por completo tu visión sobre la santidad de la unión conyugal y el camino hacia la plenitud eterna. Imagina por un instante encontrarte ante la presencia de un alma que está viviendo un proceso de purificación espiritual intensísimo. Un alma que, con un arrepentimiento que conmueve hasta lo más profundo, te suplica que no repitas sus mismos pasos en la tierra. Sus ojos reflejan una verdad que solo se comprende al otro lado de la vida, y su voz resuena con el deseo desesperado de advertir a quienes aún estamos a tiempo. Esta fue, precisamente, la experiencia de Santa Faustina Kowalska, la gran apóstol de la Divina Misericordia. Dios permitió que almas necesitadas de oración se acercaran a ella con mensajes urgentes sobre el sacramento del matrimonio. El testimonio de María, la ilusión del alivio terrenal. La noche del 2 de noviembre de 1936, en la conmemoración de todos los fieles difuntos, Santa Faustina se encontraba en profunda oración por aquellos que ya han partido. De pronto, su celda se iluminó con una luz suave y misteriosa. Ante ella apareció una figura femenina cuya sola presencia transmitía un estado de nostalgia y purificación espiritual casi palpable. Era un alma que Dios permitió que la visitara para traer una advertencia solemne al mundo. «Soy María», dijo el alma con una voz que vibraba de emoción. «Estuve casada durante 40 años en la tierra. Tras constantes desacuerdos y dificultades, decidí separarme de mi esposo. En aquel entonces, busqué la aprobación de un guía espiritual que, por no confrontarme o por una falsa compasión, no tuvo el valor de defenderme la verdad del Evangelio. Creí estar en paz con Dios, pues un ser humano me aseguró que todo estaba bien. Pero qué equivocada estaba. Santa Faustina, movida por una inmensa compasión, le preguntó qué era lo que más le hacía sufrir en ese estado de purificación. La respuesta del alma fue inmediata y estuvo cargada de una honestidad sobrecogedora. Cada momento en que pensé que el divorcio era una opción válida para mí, cada vez que justifiqué la ruptura de mi promesa como algo necesario para mi felicidad personal, y cada instante en que ignoré la naturaleza sagrada del vínculo que había sellado ante el altar de Dios. Todos esos recuerdos y omisiones son ahora la fuente de mi purificación. Si en la tierra hubiera sabido lo que sé ahora, habría soportado cualquier tribulación dentro de mi matrimonio. Porque comprendo que el sufrimiento terrenal es pasajero y produce frutos de gloria, pero las consecuencias de nuestras decisiones espirituales resuenan en la eternidad. Esta revelación dejó profundamente impactada a Santa Faustina. En su diario dejó constancia de cómo su corazón parecía quebrarse al comprender la dimensión del sufrimiento de esa alma y de tantas otras que compartían un testimonio similar. El matrimonio es verdaderamente indisoluble ante los ojos del Creador, sin importar las leyes humanas ni las justificaciones psicológicas que a veces construimos para calmar nuestras conciencias. La distinción fundamental y el caso de Tomás. Quizás en este punto te estés preguntando, pero no existen situaciones extremas en las que la separación es una necesidad. Santa Faustina recibió aclaraciones muy precisas al respecto directamente de la fuente divina. Jesús mismo le mostró que hay una línea muy clara que divide la separación física de cuerpos, la cual la Iglesia siempre ha comprendido y permitido en casos de gravedad extrema como la violencia doméstica o el peligro moral para los hijos y la ruptura del vínculo matrimonial. La Iglesia, como madre comprensiva,
Reconoce que a veces los esposos no pueden vivir bajo el mismo techo por seguridad. Sin embargo, el vínculo sacramental permanece intacto y sagrado hasta que la muerte los separe. Un segundo testimonio impactante fue el de un alma llamada Tomás, que también se manifestó a la santa. Él se había divorciado civilmente y había formado una nueva familia, viviendo en esa condición durante 20 años antes de fallecer. Su proceso de purificación era de una intensidad sobrecogedora. Cada momento de esa nueva unión, mientras mi verdadera esposa frente a Dios aún vivía, fue una contradicción de la gracia sacramental, explicó Tomás. Ahora comprendo que lo que yo llamaba amor no era más que un apego desordenado a mis propios deseos y a mi voluntad egoísta. El verdadero amor no huye. El verdadero amor se ofrece y se sacrifica tal como Cristo se entregó por la Iglesia. Esta alma le explicó a Santa Faustina que muchísimos creyentes no alcanzan a dimensionar la gravedad espiritual de la ruptura conyugal y las nuevas uniones. No se trata simplemente de una fría norma o regla disciplinaria de la Iglesia, sino de una realidad mística y espiritual profunda que impacta directamente en nuestra sintonía con Dios y en nuestra salvación. Diles a los vivos, imploró aquella alma, que el verdadero matrimonio no se puede deshacer, que no se dejen engañar por las corrientes del mundo. El poder de la oración por las familias. Santa Faustina, con el corazón lleno de la misericordia que la caracterizaba, le preguntó a Jesús cómo podía ayudar activamente a estas almas. En ese instante se manifestó la Virgen María y le dio una instrucción preciosa. Hija mía, reza sin cesar por los matrimonios que atraviesan dificultades. Ofrece tus pequeños y grandes sufrimientos diarios por la reconciliación de los esposos que están distanciados. Cada sacrificio que ofreces con esta intención pura trae un inmenso alivio y acelera la purificación de las almas que fallaron en su fidelidad matrimonial o que motivaron a otros a abandonar sus hogares. A veces nos preguntamos por qué estas revelaciones no se predican más seguido en los templos o no son más conocidas. El Señor mismo le dio la respuesta a Santa Faustina. Estas verdades resultan incómodas para un mundo que rinde culto a la comodidad, a lo desechable y al placer inmediato. Por eso muchos prefieren cerrar los oídos, pero tú, hija mía, debes proclamarlas con amor, porque muchas almas caminan hacia la oscuridad por ignorar la grandeza y la responsabilidad del matrimonio. La responsabilidad de los consejeros y ministros. Una de las visiones que más debería hacernos reflexionar provino de un alma anciana que en su vida terrenal se había dedicado a la consejería matrimonial. Ella se presentó ante la santa en un estado de profunda purificación. Durante mi vida en la tierra, confesó con tristeza, aconsejaba a los esposos que se separaran definitivamente y buscaran nuevos caminos cuando las dificultades parecían insuperables. Yo creía, en mi ignorancia, que estaba siendo una persona compasiva, moderna y comprensiva. No me daba cuenta de que estaba siendo un instrumento para la fractura de las familias. Cada vez que sugería que el compromiso divino podía romperse, estaba hiriendo la armonía del cuerpo místico de Cristo. Ahora veo con claridad que debí haber agotado todos los medios para fomentar la reconciliación, la oración perseverante, el perdón heroico y la confianza absoluta en la gracia del sacramento. Esta revelación es una fuerte llamada de atención. Quienes promueven la cultura del divorcio o normalizan las rupturas matrimoniales como la primera opción ante la crisis, incluso haciéndolo con la mejor de las intenciones humanas, están participando, sin saberlo, en un debilitamiento de la estructura espiritual de la sociedad. En una visión posterior,
Jesús le mostró a Santa Faustina que cada matrimonio válido y verdadero es un espejo en la tierra de la unión eterna e irrevocable entre Él y su Iglesia. Cuando ese reflejo se fractura mediante la decisión del divorcio, se genera una disonancia espiritual que afecta no solo a la pareja y a sus hijos, sino a toda la comunidad de creyentes. El Señor le dijo que cada familia que se divide es una herida abierta en el tejido de la fe. Milagros de reconciliación por la gracia. Pero la luz de la divina misericordia siempre brilla con más fuerza que la oscuridad. Santa Faustina también fue testigo de algo verdaderamente extraordinario, el poder sobrenatural que tiene la intercesión por las familias en crisis. Jesús le mostró en tiempo real a parejas que estaban al borde de firmar el divorcio, completamente rodeadas de oscuridad y desesperación. Sin embargo, en ese preciso instante, vio cómo se derramaban sobre ellos torrentes de gracia y luz, en el momento exacto en que algún alma generosa en el mundo ofrecía un rosario, un ayuno o un momento de adoración por los matrimonios en dificultad. Nuestra Señora le aseguró a la santa, un solo rosario rezado con verdadero fervor y fe por la reconciliación de una pareja que está a punto de romper su promesa, puede derramar más gracias de conversión que 1000 horas de consejos puramente humanos. Otra alma se presentó ante Faustina simplemente para agradecerle. Era el espíritu de un hombre que, en vida, estuvo a punto de abandonar a su familia. Mi matrimonio fue rescatado gracias a las oraciones y sacrificios de personas anónimas que ni siquiera me conocían, relató con gratitud. Esas oraciones me dieron la lucidez espiritual para ver mis propios errores, vencer mi orgullo y luchar por restaurar mi hogar. Ahora estoy aquí, purificándome de otras faltas, pero viviré eternamente agradecido de no haber caído en la trampa del divorcio. Una advertencia para los pastores y guías. Las revelaciones de Santa Faustina están intrínsecamente ligadas al mensaje de la divina misericordia. Jesús le explicó que uno de los actos de misericordia más grandes y sublimes que podemos realizar es ayudar a los esposos a permanecer fieles a sus promesas, especialmente cuando la tormenta de la tentación y el desánimo golpea sus vidas. Cuando una pareja decide perseverar y luchar por su sacramento a pesar de las heridas, cada lágrima y cada esfuerzo se convierten en una fuente viva de purificación que santifica a la familia entera. Incluso un alma que en la tierra había ejercido el ministerio sacerdotal se le apareció con un mensaje directo para los pastores de la Iglesia. Muchos de nosotros estamos en este estado de purificación por haber fallado en defender con valentía la verdad sobre el matrimonio. Por miedo a no ser populares, por temor a incomodar a los fieles o por aplicar una falsa misericordia que no transforma, no fuimos claros en la enseñanza de Jesús. Minimizar la trascendencia de la indisolubilidad conyugal pone en riesgo la vida espiritual de quienes confían en nuestra guía. Esta advertencia cobra una relevancia monumental en nuestros días, donde a menudo se buscan atajos pastorales o soluciones que resulten más cómodas emocionalmente, pero que terminan diluyendo la verdad eterna que el mismo Jesucristo instauró. El impacto en las generaciones futuras. Otra de las almas, una mujer joven llamada Elena, compartió una perspectiva que hoy en día se ignora casi por completo. Ella se divorció simplemente porque ya no sentía felicidad en su relación. Buscó otra pareja creyendo que merecía algo mejor, e incluso continuó su vida religiosa pensando que Dios comprendía perfectamente su búsqueda de bienestar emocional. Solo ahora, en la luz de la verdad divina, comprendo la gran ilusión en la que viví, confesó Elena. La verdadera felicidad no radica en la satisfacción de nuestros deseos cambiantes o de nuestras emociones del momento, sino en la fidelidad a la voluntad del Creador.
incluso cuando esa fidelidad requiere que carguemos con una cruz. El matrimonio no fue diseñado únicamente para darnos una felicidad idílica en la tierra, sino principalmente como un gimnasio espiritual para nuestra santificación. Además, Santa Faustina pudo ver cómo las decisiones de ruptura matrimonial generan ondas expansivas espirituales que afectan directamente a los hijos y a las siguientes generaciones. Un alma llamada Antonio le mostró cómo su propio divorcio dejó huellas de inseguridad, miedo al compromiso y vulnerabilidad espiritual en el alma de sus hijos, las cuales se transmitieron como un patrón a sus nietos. Cada fractura familiar debilita la protección espiritual de los descendientes, un daño que solo puede ser reparado a través de una intensa vida de oración y reparación por parte de las generaciones futuras. Esperanza y caminos de restauración. Ante el panorama de estas impactantes visiones, Santa Faustina, conmovida, le preguntó al Señor si existía esperanza para quienes ya habían pasado por la experiencia de un divorcio y se encontraban en una nueva unión civil. La respuesta de Jesús fue un bálsamo de misericordia pura, pero sin rebajar la verdad. Mi misericordia es infinita y no conoce límites, pero no puede contradecir la verdad que yo mismo he establecido. Aquellos que se encuentran en situaciones conyugales complejas o irregulares no deben desesperar jamás. Deben buscar la verdad con sinceridad y dar los pasos posibles para acercarse a la Iglesia. Para algunos, esto significará el heroísmo de vivir en continencia si no pueden separarse por el bien de los hijos. Para otros, significará el valor de sanar y regresar a su cónyuge original o asumir la vida en soledad, ofreciéndola por amor a mí. Nadie, absolutamente nadie que busque de corazón hacer mi voluntad, queda fuera del alcance de mi divina gracia. El Señor le aseguró que la devoción a su divina misericordia tiene un poder sanador único para los matrimonios heridos. Cuando una pareja acude al corazón de Jesús en los primeros síntomas de crisis, reconociendo su debilidad y pidiendo el auxilio de la gracia sacramental, se pueden evitar tragedias familiares incalculables. El tesoro de la fidelidad silenciosa. Para concluir estas maravillosas revelaciones, Santa Faustina recibió una de las visiones más consoladoras y hermosas de todo su diario. El Señor le permitió contemplar la gloria y el resplandor especial que está reservado en el cielo para aquellos esposos que fueron fieles a sus promesas matrimoniales, a pesar de haber vivido grandes pruebas, enfermedades, incomprensiones o abandonos. Estos son mis santos ocultos, dijo Jesús con inmenso amor. Almas que jamás verás en los altares de la tierra ni en los libros de historia, pero que brillan con una luz bellísima en mi reino. Ellos cargaron día a día su cruz matrimonial con amor, paciencia y fidelidad. Cada palabra de perdón que pronunciaron cuando el orgullo les pedía venganza, cada gesto de ternura cuando sentían indiferencia, cada decisión de quedarse cuando el mundo les ofrecía una salida fácil. Todo eso se ha transformado en las piedras más preciosas de sus coronas eternas. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, las palabras que Dios confió a Santa Faustina no son un mensaje de miedo ni de condena, son un desesperado y amoroso llamado a despertar a la realidad de lo eterno. Son un recordatorio de que nuestras decisiones en el tiempo construyen nuestra eternidad. Si hoy te encuentras en un matrimonio difícil, recuerda que tus lágrimas y tus luchas no son en vano ante los ojos de Dios. No te dejes seducir por las voces que te dicen que mereces cambiar de rumbo, si eso implica romper tu promesa sagrada. La verdadera paz del alma solo florece en el terreno de la fidelidad. Y si ya has vivido una ruptura o te encuentras en una situación compleja, no permitas que la culpa te paralice.
La divina misericordia está esperando por ti hoy mismo. Acércate a un buen confesor, busca guía espiritual fiel al Evangelio y comienza a dar pasos de luz hacia la perfecta comunión con Dios. Terminamos con esta promesa que Jesús le hizo a la santa. La santidad del matrimonio es un tesoro precioso que he confiado al cuidado de la humanidad. Aquellos que defienden y viven esta verdad, aun a costa de sacrificios personales, son sumamente queridos por mi corazón y recibirán gracias extraordinarias de paz. Por favor, no permitas que este mensaje se quede solo en tus oídos. Compártelo ahora mismo con alguien que sepas que está luchando por su familia. Podría ser el instrumento que Dios use para salvar un hogar. No te pierdas nuestro próximo video, que aparece ahora mismo en tu pantalla, donde revelaremos lo que Santa Faustina vio sobre el destino de las almas que parten de este mundo habiendo ganado indulgencias plenarias. Haz clic en el recuadro y continúa este viaje de fe. Que Dios te bendiga abundantemente a ti y a toda tu familia, y que la intercesión de Santa Faustina nos guíe siempre hacia el amor eterno.